Ok. ¿Me escuchan? Bueno, buenas tardes. Prendan un momento sus auriculares para poder comunicarnos un ratito con ustedes. Doctor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí, Así se le escucha. ¿qué tal? Sí se le escucha, doctor. Les pido disculpas por retraso en el inicio de la clase. Estos temas tecnológicos, a pesar que uno está más o menos moderno, pero la computadora que tengo es nueva y no he podido cargar la charla. ¿Ya? Vamos a hacer, para evitarles traer el celular, el compañero de ustedes, Joseph, me va a colaborar con la presentación y vamos a empezar la exposición. Bien, vamos a hacer una charla de unos 35, 40 minutos y después tenemos 10 minutos para preguntas. Bien, vamos a empezar. Bien, entonces la rinitis alérgica, la siguiente, Joseph, por favor. Bien, como todos conocemos, la rinitis alérgica es un proceso inflamatorio de tipo alérgico que va a ser desencadenado por un aeroalergeno que va a ingresar a la vía respiratoria y va a desencadenar toda una serie de procesos en una cascada inflamatoria, desencadenando el aumento de volumen de las mucosas, una hipersecreción por estímulo irritativo, ¿sí? Y es bastante frecuente en la población. Entonces, el ARIA, que es un organismo internacional que regula las enfermedades respiratorias alérgicas, lo define como un trastorno sintomático inducido por una inflamación mediado por inmunoglobulina E. Es una reacción de tipo alérgica. La siguiente, por favor, Joseph. La siguiente. La siguiente también, sigue avanzando un poquito más. La prevalencia, esta enfermedad es muy frecuente y va a depender mucho del nivel de contaminación del lugar, de las condiciones climáticas, si es un lugar con humedad importante, como por ejemplo los países que están en la costa, a nivel del mar, van a tener una alta tasa de humedad relativa, y lo que condiciona la presencia de ácaros y también la presencia de mohos ambientales. Entonces, estamos en un lugar como Lima, por ejemplo, que tiene una alta humedad, la población va a tener un factor de riesgo extra a desarrollar la enfermedad. La incidencia es máxima en adolescentes y jóvenes adultos, es rara en niños menores de 5 años, aunque hay un factor genético que predispone, que puede empezar a temprana edad, pero por lo general es superior siempre a los 2 o 3 años en adelante. Es más frecuente en ciudades urbanas por la contaminación atmosférica, la presencia de fábricas, la polución, frente a zonas rurales. Y esta enfermedad, al ser frecuente, va a conllevar a generar un gran impacto económico porque va a haber pacientes con descansos médicos, va a haber un ausentismo laboral, va a haber problemas de rendimiento escolar, los niños en el colegio están con somnolencia porque no duermen bien en la noche, tienen problemas de obstrucción nasal o ronquidos. Entonces va a tener se va a reflejar tanto en la productividad como en el desempeño académico de los estudiantes y de las personas laborales. La siguiente. Entonces, como hablamos de calidad de vida, allá en este momento hay diferentes centros que evalúan cuál es el impacto económico de las enfermedades, y entre las enfermedades muy prevalentes en la población está considerada la rinitis alérgica en muchos trabajos como una de las primeras causas de ausentismo laboral. La siguiente. Bien, recordad que el epitelio respiratorio es un epitelio pseudo certificado cilíndrico ciliado, tiene unos cilios que hacen un clearance. El clearance es el batido, el barrido que hace la mucosa respiratoria, arrastrando los aeroalergenos que se queden en la mucosa nasal hacia la parte posterior y van a finalmente ser deglutidos hacia la nasofaringe, esófago, y se va a destruir con los ácidos gástricos. ¿Ya? Ese clearance es muy importante porque mantiene la mucosa limpia y humedecida. Entonces, para que esto sea fácil, la mucosa debe estar húmeda y debe estar con secreción mucosa fluida, que es producida por las células serosas y las glándulas caliciformes. Entonces, toda esa integridad de la estructura del epitelio respiratorio permite que el paciente pueda tener una mejor calidad respiratoria. ¿Qué ocurre cuando hay inflamación alérgica? Va a haber un aumento de exudados y secreciones viscosas que van a enlentecer el clearance. ¿Qué ocurre en el paciente que fuma? El fumador, también hay una parálisis de los cilios con una retención y resequedad de secreciones en la mucosa respiratoria y condiciona procesos infecciosos. Entonces es muy importante la integridad histológica en los pacientes. La siguiente. En factores de riesgo para enfermedad
primero podemos generar pacientes que tienen factor genético, es decir, padres, madres, papá, mamá alérgicos, el niño tiene predisposición cerca del 40% alérgico, ¿ya? La alergia materna, o sea, la línea materna de cuadros alérgicos es más fuerte que la paterna. Es decir, mamá alérgica, por ende el niño sea mayor riesgo de ser alérgico, y si ambos son papás, ambos son alérgicos, el riesgo aumenta, pero la herencia materna es mayor que la paterna. En antecedentes personales, los niños que tienen atopía, dermatitis atópica, que han tenido asma bronquial, son niños atópicos, ¿sí? Y también hay factores desencadenantes. Los factores genéticos son los factores predisponentes, y los factores desencadenantes es el entorno en donde vive el paciente, que hablamos de un microambiente, que es el ambiente de casa, y el macroambiente es la zona donde vive o la ciudad en la que vive el paciente. Hablamos de microambiente, por ejemplo, los alergenos intradomiciliarios como los ácaros, el polvo de casa, lo que son residuos de animales, la franera, que es especie de la caspita que botan los perros, los gatos, los hongos del ambiente, en los closets, donde están las ropas, etc. Ese microambiente es importante, sobre todo en pacientes, en los niños que pasan horas en las casas, ¿no? Y que están expuestos, digamos, a estos irritantes. Hablamos de una polución atmosférica, que es el macroambiente del paciente, en el cual si uno vive cerca de una avenida principal, por ejemplo, que hay mayor flujo de carros, es una zona más contaminante que uno que vive en una zona más retirada. Si no está cerca de fábricas, también. Entonces hay factores que van a ser importantes evaluar cuando el paciente es alérgico y tiene cuadros de difícil manejo. Preguntar dónde vives, tienes mascotas en casa, tienes alfombras en los dormitorios, tus ambientes están bien ventilados, vives cerca a la playa o a la costa, en San Miguel, Miraflores, Magdalena, toda la zona que está cerca, pegada al borde del mar. Entonces, frente a un paciente que vive, por ejemplo, en La Molina, en Unate, las condiciones serán diferentes. ¿Sí? Entonces, evaluar en un paciente el diagnóstico, ¿sí? Y corroborar con factores genéticos y factores desencadenantes. Siguiente. Los alergenos, como les mencionaba, puede haber alergenos en el interior de la casa, ácaros, caspa, animales, etc. Los alergenos ocupacionales, cuando un paciente trabaja en fábricas que trabajan con residuos químicos, por ejemplo, alergenos ocupacionales, y alergenos externos en general, que es la polución. En algunos lugares donde las estaciones son marcadas, como en Europa, hay tormentas de polen, que a veces tienen que cerrar ciertos negocios en el puente de primavera, porque tal fecha hay tormenta de polen, porque los cuadros alérgicos se van a exacerbar. Entonces, está el polen en las plantas en algunos centros, los hongos del ambiente, el parque automotor, etc. Siguiente. Siguiente. Entonces, cuando vemos aquí estas imágenes, para ampliar un poco, vamos pensando la clínica del paciente, ¿no? Se nos viene a la mente, vemos a un niño con que está clipeándose la nariz, hablamos de una rinorrea incrementada, ¿no es cierto? Vemos la foto de la izquierda, la chica que se toca la nariz, puede tener comezón nasal. La foto inferior, vemos los ojos rojos, va a haber congestión ocular. Entonces, es muy importante cuando uno ve a un paciente en la consulta, el examen ectoscópico. Es decir, el paciente ingresa por la puerta del consultorio, uno tiene que estar haciendo como un escaneo, cómo está su mirada, su nariz está roja, lo ves febril, lo ves tóxico, lo ves con la nariz cansada, lo ves. Entonces, ya el médico, con los años, va haciendo un diagnóstico ectoscópico del paciente, y cuando el paciente ya ingresa, uno más o menos ya intúe, hace como un flujograma, una discriminación, y va haciendo diagnósticos, solamente con ver a un paciente. Entonces, ya con el tiempo eso se va desarrollando progresivamente, pero estos cuadros que vemos acá nos van a asociar a un factor, a un paciente que tiene una gran congestión nasal, una rinorrea importante, y muchas veces asociado incluso hasta un cuadro infeccioso, ¿no? Cuando la sinusitis se complica de manera, digamos, secundaria a una rinitis complicada. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la sintomatología en los pacientes? En un paciente que tiene rinitis alérgica, vamos a tener rinorrea, que es acuosa, porque es una rinorrea irritativa, no es purulenta, es acuosa. Vamos a tener prurito nasal, es decir, comezón, estornudos nasales, de forma frecuente, ¿no? Los estornudos a repetición, la obstrucción nasal, pues síntomas externos nasales, que es el prurito ocular, la epífora, el lagrimeo, la fotofobia, la plenitud oral, los oídos tapados. Cuando crecen mucho los cornetes, que es digamos, la estructura que más inflama dentro de la mucosa nasal, tiene una cabeza, la parte anterior del cornete, el cuerpo y la cola.
Cuando crece mucho la cola del cornete, va a obstruir las trompas de Eustaquio y van a tener el paciente plenitud oral. Es decir, doctor, no escucho nada, siento yo tapado, siento un zumbido, me pesa la frente, me duele la cara, estoy congestionado. Entonces, recordar que los síntomas de la artritis alérgica afectan no solo la nariz, sino la nariz, el cabo nasofaringeo, puede afectar los oídos por la trompa de Eustaquio y la parte ocular. Ya, siguiente. Entonces, ¿cómo nos explicamos qué es lo que ocurre y cómo nos explica la fisiopatología? Entonces, esos síntomas que vemos en el paciente, uno como cuando es estudiante o es médico, nos preguntamos qué pasa en el paciente para que tenga todo ese desencadenante de síntomas, ¿no? ¿Cuál es la explicación? Entonces, tenemos la rinitis alérgica o el factor, la enfermedad inflamatoria de tipo alérgica, tiene una fase temprana y una fase tardía. Es decir, va a haber una primera exposición del paciente frente a los alergenos. Un paciente que se pone por primera vez, todavía no desarrolla síntomas, va a sensibilizarse. En la segunda exposición, el paciente recién empieza a hacer los estornudos, la rinorrea, etcétera, etcétera. Y el tratamiento va a estar enfocado a la severidad de los síntomas que presenta. Pero entonces, para entender cómo es la fisiopatología de la enfermedad, vemos una fase temprana y una fase tardía. En la fase temprana es predominantemente histaminérgica. Va a haber una gran liberación de histamina, por eso usamos los antihistamínicos en las fases iniciales. Cuando las fases son tardías, son más corticoides, porque es un proceso más de citoquinas, de factores inflamatorios. Bien, entonces la fase temprana es la fase inicial. La siguiente, por favor. Entonces, en la fase temprana, los alergenos que están en la mucosa respiratoria, recordemos que todos respiramos por la nariz y las partículas que están en el ambiente se van a filtrar en la mucosa nasal. Esas partículas nasales que están en la mucosa nasal van a ser captados, van a ingresar a la submucosa y se captan por las células presentadoras, que son las células dendríticas. Esas células van a presentar al antígeno hacia los linfocitos TH0, que se van a diferenciar en TH2 o helper, y esto va a estimular la producción de linfocitos tipo B, y se van a diferenciar las células plasmáticas produciendo la inmunoglobulina E. Y esa inmunoglobulina E se va a adherir a la superficie del mastocito, y ante una segunda exposición de ese alergeno, el mastocito se va a degranular. La siguiente. Entonces, en esta gráfica vemos, acá por ejemplo, en la parte alta vemos un antígeno en verde, que va a ingresar entre las células por los canales, los iones de GAP, va a ingresar hacia la submucosa, y que vemos ahí está el mastocito, y tiene esos amarillitos que ves ahí con unos palitos en Y, que son los anticuerpos sensibilizados, la inmunoglobulina E. Y cuando ingresa el alergeno en una exposición, el mastocito se va a degranular, va a empezar a liberar sus gránulos y empieza el proceso inflamatorio. ¿Bien? Siguiente, por favor. Nuevamente por acá, en la fase temprana inicial, ingresa el alergeno, la CPA, la célula presentadora, lo va a presentar, lo va a procesar el antígeno y va a presentarlo al TH2. El TH2 va a producir a través de las interleuquinas, estimular los linfocitos B, que está en color verde, y esta va a diferenciar, se va a diferenciar en células plasmáticas, produciendo las inmunoglobulinas E, que van a localizarse, digamos, en la superficie de los mastocitos. Recordemos que hay un balance entre los TH1 y TH2. Los TH1 son la inmunidad celular y los TH2 la inmunidad humoral. Eso ya probablemente ustedes lo saben, han hecho cursos de inmunología. Es importante saber que las TH2 son predominantemente inmunidad humoral, mediada por inmunoglobulinas, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en la fase tardía, el paciente se ha sensibilizado, hubo ya una degranulación de los mastocitos, empezó a liberarse histamina y hay una congestión nasal importante del paciente. Pero el paciente no viene a la consulta a la hora, a las 2 horas, viene al día, 2 días después de la enfermedad, se automedicó el paciente, entonces empieza ya una fase después tardía en la cual ya no solamente se degranulan los mastocitos, sino intervienen otras interleuquinas, como interleuquina 3, 4, 6, las cuales van a producir una atracción, una quimiotaxis de otras células inflamatorias, degranulándose y formando, digamos, interferón alfa, va a liberar factores simulantes de coroneles los granulocitos, es decir, ya va a haber una infiltración celular. Inicio fue solamente por histamina, y de manera secundaria hay una infiltración celular
ya con una permanencia, digamos, de células proinflamatorias y con un edema más marcado. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces acá vemos en esta imagen, cuando el paciente ingresa, el alérgeno este verdecito ingresa, se libera el mastocito, ese mastocito va a liberar no solo histamina, va a interleuquina 5, interleuquina 4 y 13, y esto va a activar las moléculas de adhesión, los ICAM, y van a generar una quimiotaxis, es decir, va a haber una migración de células proinflamatorias hacia su mucosa, generando la inflamación nasal con obstrucción nasal crónica, porque la mucosa se va a edematizar. Siguiente. En este momento ya la regulación es a través de otro tipo de marcadores, como tenemos las moléculas de adhesión, los ICAN, los BECAN, que son, digamos, sustancias que permiten la quimiotaxis y la atracción de células inflamatorias al tejido submucoso. Siguiente. Es lo mismo que la anterior. Siguiente, por favor. El diagnóstico. Entonces, tenemos un paciente que vino a la consulta con una rinorrea, con estornudo, con congestión nasal, con dolor de cabeza, pesadez, congestión ocular, rinorrea, epífora, estornudos en salva, y ustedes le preguntan al paciente, señor, ¿y usted o sus demás hijos también son alérgicos, estornudan, han tenido asma bronquial? Sí, te diría que sí o no. ¿Y usted cuando fue joven también tuvo alergia nasal, asma bronquial, usó inhaladores? Probablemente sí. Entonces hay una línea familiar, entonces hablamos de un factor, una línea genética, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, en los cuales vienen, digamos, de lugares más altos, pero vienen de Cusco, vienen de Arequipa, y ellos allá, por el clima seco, no hay alergenos tipo hongos, no hay ácaros, porque el clima es seco, entonces vienen acá, no tienen factor genético familiar, pero al cambiar de residencia van a desarrollar enfermedad por la zona, los factores predisponentes, que es el clima. No tiene factor genético, pero es un factor predisponente. El cambio de domicilio, o un paciente que cambió de trabajo y se fue de una fábrica, no sé, a otra fábrica de pinturas, y está expuesto a ciertos colorantes. Entonces, hay que estudiar el entorno del paciente también. Entonces, en la historia clínica vemos los síntomas del paciente, la relación genética, padres, familiares alérgicos, y los factores ambientales, el tipo de trabajo, domicilio, ubicación, gasto de mascotas en casa, etc. Entonces, después de eso viene la exploración física. En la exploración física, a través de un espéculo nasal, que es una pinza que permite abrir el vestíbulo nasal, vemos la rinoscopía, vemos los cornetes, la calidad de los cornetes, que en un momento les voy a mostrar. Y hacemos también exámenes auxiliares, aunque el diagnóstico de rinitis alergia es clínico. Pedimos exámenes auxiliares cuando ya el cuadro es resistente al tratamiento estándar y queremos ver por qué este paciente no mejora. O pedir pruebas cutáneas, que son para ver la inmunoglobulina E específica frente a ciertos alergenos, como por ejemplo, hacemos el quick test, que son inoculamos pequeños fragmentos de alérgenos en la piel para ver la reacción. Hacemos dosaje en sangre mediante IFI, inmunofluorescencia, para ver si hay inmunoglobulina E específica, el inmunoglobulina E total. Hacemos estudios de citología nasal, hagamos el moquito nasal para ver la presencia de eosinófilos. ¿Sí? En algunos casos pedimos endoscopía nasal, si vemos que hay una obstrucción nasal importante asociada a un tema sinusal, podemos pedir una endoscopía y también tomografías o radiografías de acuerdo a el caso. Pero el inicio del diagnóstico es clínico. Siguiente, por favor. La siguiente. ¿Qué vemos en esta primera imagen acá? Vamos a ver, es una fosa nasal del lado izquierdo. Entonces vemos acá, en el lado izquierdo de esta imagen acá, vemos esa pared rojita, recta, es el tabique nasal, y hacia el lado derecho vemos una imagen redondeada que es el cornete inferior. Ese corte está voluminoso, está aumentado de tamaño, ¿sí? Es un corte medio rosado pálido, y está congestivo. Entonces hablamos de una hipertrofia de cornetes. Esta es la parte de la cabeza del cornete. Si lo asociamos con la imagen que está al costado, que es una tomografía nasal, vamos a ver un corte prominente, agrandado, ¿sí? Vemos también el tabique nasal que está en la línea media, una ligera desviación hacia la derecha, levemente, y vemos que los cortes no son iguales, siempre hay cortes más grandes que el otro. La fosa más grande va a tener la capacidad de que el corte de cera tiende a dilatarse mucho más. Alrededor de la fosa nasal, vamos a ver el seno maxilar, está a un lado, el seno maxilar al otro lado, es móvil, no tiene un componente infeccioso sinusal, es una rinitis hipertrófica de cornetes,
pero no vemos sinusitis en las cavidades tan adyacentes. Entonces, no se recomienda tomar tomografías en los pacientes que tienen rinitis alérgica, por si acaso, salvo que el paciente tenga sinusitis o una complicación. El diagnóstico de esto es clínico, jóvenes. El diagnóstico es clínico. Al siguiente, por favor. Cuando el paciente viene a la consulta después de un tiempo y recae el tratamiento, o me dice, doctor, siempre, todos los meses, doctor, todo el año estoy con la congestión nasal, uso tratamientos y no me mejoro por completo, siempre recaigo, entonces podemos derivarlo a un alergista para que haga unas pruebas de prick test. Las pruebas de prick test, como pueden ver acá, es un antebrazo, se hace una inoculación en pequeña cantidad de alergenos con unos marcadores y se espera unos 15 a 20 minutos si hay una reacción con un abón. Esa formación de abón indica la positividad de acuerdo al tamaño del abón. Entonces, era alérgico a los ácaros, a los, no sé, a los mohos, al pelo de gato, al pelo del perro, no sé, a las cucarachas, al polvo casero, etc. Hay varios ya alergenos que vienen preparados, estandarizados de manera internacional para hacer este tipo de pruebas. Entonces, no puede documentar. Ahora, esas pruebas no son tan sencillas porque hay pacientes que pueden hacer un shock anafiláctico con una exposición. Entonces, tiene que ser un personal adecuado en un lugar en el cual pueda tener la capacidad de atender un shock anafiláctico en el caso que se presente. O sea, es un riesgo que hacer estas pruebas se hacen en lugares especializados. Bien, siguiente, por favor. Otra prueba que hacemos, que se hace en laboratorio y se pide es la inmunoglobulina E, que es global, ¿sí? Cuando un paciente que tiene el valor normal es hasta 100, 80, 100 unidades por mililitro, pero un paciente tiene 400 o 500, la inmunoglobulina E está elevada, ¿no es cierto? Pero también hay algunas enfermedades sistémicas, como por ejemplo la enteroparasitosis, que van a elevar la inmunoglobulina E. Entonces, esa inmunoglobulina E total siempre es digamos, de referencia, pero no es absoluta. Siempre corroborar si el paciente tiene alguna enteroparasitosis o un paciente que tiene acidosis hepática, por ejemplo, o quizá diatídico, entonces sus valores están muy altos. Entonces, tiene su sesgo, ¿ya? La otra prueba que se pide es la inmunoglobulina E específica. Esta prueba es similar a la de PIC test, pero es en sangre. Dosa antígeno IgE para cada tipo de alergeno, para ácaro, para mohos, etc. Sale una lista, son como 40 pruebas que se piden específicas. La sensibilidad más o menos llega a un 70%, es decir, no es un 100%. La sensibilidad de PIC test es casi más del 90%. Entonces, si uno quiere saber a qué es alérgico, puede empezar con una IgE específica en suero, en sangre. Si salen los marcadores, perfecto. Pero si hay todo negativo, pasamos a una prick test, que es la inoculación del alergeno ya directa. Tiene mayor sensibilidad que la prueba en sangre. Pero los dos estudios nos pueden orientar a determinar los alergenos. Bien, siguiente, por favor. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos en la primera columna que dice ahí, paciente con dos o más síntomas, por ejemplo, tiene pruritos nasales, estornudos, rinitis acuosa, obstrucción nasal, conjuntivitis, ¿es alérgico? Sí es alérgico, ¿no es cierto? Y se clasificará la severidad de acuerdo a una tabla que les voy a mostrar. Si tenemos un paciente que tiene rinorrea purulenta, unilateral, congestión nasal posterior, anosmia, dolor, entonces no es una sinusitis, ¿no es cierto? Eso más parece un tema sinusal. Entonces es importante tener presente que la rinitis alérgica es una rinorrea acuosa, ¿ya? Acuosa con estornudos y prurito. Mientras que un cuadro ya purulento nos indicaría tal vez un tema más sinusal. Ahora, una rinitis alérgica de inicio, si no se trata, se puede sobreinfectar, sí, ¿no? Pero ya cuando es infectado con reacción purulenta, ya no se trata como rinitis, se trata como sinusitis. Siguiente. Entonces, como les había hablado al inicio, la definición de ARIA es el grupo internacional que reporta y clasifica la rinitis alérgica. Antiguamente se hablaba de rinitis estacional, que es la que daba en los cambios de estación, y la perenne, ¿no? Actualmente ya, desde hace el 2014, ha cambiado la clasificación y se habla de rinitis intermitentes, es decir, que tienen episodios intermitentes o que son persistentes. Y cada grupo, sea intermitente o persistente, va a haber su nivel, digamos, de severidad. Puede ser leve o puede ser moderada y severa. Cuando hablamos de rinitis intermitentes, cuando el paciente tiene menos de 4 días por semana, es decir, doctor, me da mi estornudo, pero 2 o 3 días se me pasa. El paciente que tiene persistente, doctor, todos los días, doctor, amanezco congestionada,
Me levanto, me ducho o me lavo, tomo mi desayuno y se va mejorando. Llega a media mañana y estoy canalmente despejado, pero todos los días toda la amanezco congestionado. Será un perenne y el que tiene menos síntomas en duración será un intermitente, ¿ya? Es intermitente, también tiene menos de 4 días por semana y menos de 4 semanas al año, ¿ya? El persistente tiene, doctor, todas las 4 semanas o todo un mes completo estoy mal. Ese es el persistente. Ahora vamos a la severidad. El leve es aquel paciente que tiene síntomas de alergia, pero su sueño, su actividad motora, el ejercicio, su actividad laboral es mal. Doctor, sí me levanto con un estornudo, pero me pasa rápido y me voy a trabajar. Es un cuadro, puede ser un persistente o puede ser un intermitente, pero leve, porque no le afecta su estado general. Es un paciente, doctor, cuando me da mi alergia, doctor, son 2, 3 días, pero no puedo levantarme, doctor, mis ojos se me pegan por acá, no he dormido bien, estoy cansado, no voy al trabajo, tengo que ir a la clínica urgentemente por emergencia, etcétera, me tengo que poner mis ampollas. Entonces, puede ser un intermitente, pero severo, moderado severo, o puede ser un persistente, moderado y severo. Entonces, estos 4 grupos de acá, uno puede, digamos, clasificar al paciente porque de acuerdo a la intensidad de síntoma se da el tratamiento. Todos son alergia nasal, rinitis alérgica, pero unos requerirán tratamiento solamente con pastillas, otros requerirán unas ampollas, otros requerirán tratamiento con spray nasal y informado por 2, 3, 4 meses. Algunos pacientes requerirán cirugía. Entonces, eso es importante, la forma de clasificar si son intermitentes, persistentes y si son de síntomas severos que condicionan el estado general o son moderados o severos, en el cual sí el estado general se ve afectado. Siguiente, por favor. El tratamiento va a ser dirigido a la intensidad de los síntomas. Recuerden, cada paciente tiene síntomas muy particulares y también el umbral de sensibilidad de cada paciente es muy diferente, ¿no? Un paciente puede tener una enfermedad para él 5 en dolor y otro puede tener lo mismo y 10. Entonces el tratamiento le hará diferente a uno que siente 10 que el que siente 5. Bien, hay un tratamiento médico de inicio, casi el 80% de los riesgos son tratamientos médicos, ¿sí? Un 10% va a ser un tratamiento con inmunoterapia, vacunas, y un 10% pasarán a cirugías. Siguiente, por favor. Entonces, también el área ha hecho este flujograma, ya tiene muchos años, y habla, dice, al inicio en amarillo claro, es una intermitente moderada, ¿sí? Acá vemos una intermitente moderada severa, ¿sí? Acá vemos una persistente y una persistente moderada y severa. Entonces acá vamos a visualizar la parte inicial. Todos los pacientes, por lo general, que tienen un cuadro leve y que es intermitente, solamente va a quedarse acá, descongestiones nasales por medio de 10 días. Puedo usar una loratadina, un antihistamínico con una pseudoefedrina, una cetiricina con pseudoefedrina, etc., que son descongestionantes nasales y menos de 10 días. Normalmente se dan por 5 días los descongestionantes nasales. ¿Ya? Podemos usar también acá dice un oral, un antihistamínico no sedante, que bloquea tipo un antihistamínico puro, es decir, loratadina pura. Entonces, los antihistamínicos pueden ser de primera generación o segunda generación. De primera generación tenemos la clorfeniramina, que es la más antigua, da mucha sedación, y las de segunda generación, los que son menos sedativos, tenemos la loratadina, la cetiricina, la desloratadina, la levocetiricina, fexofenadina. Entonces son medicamentos de 2 generaciones. Esos antihistamínicos, en algunos casos, se asocian a otra sustancia que se llama la pseudoefedrina. Entonces era loratadina con pseudoefedrina, clorfeniramina con pseudoefedrina, cetiricina con pseudoefedrina, desloratadina con pseudoefedrina. Esos que tienen pseudoefedrina son descongestionantes nasales y no debe usarse en más de 5 días porque da un efecto de taquicardia, palpitaciones, insomnio, puede llevar a la presión arterial. Entonces son más potentes y no más de 10 días en esta gráfica, pero en regla es no usar más de 5 días, por lo general. Después puedes pasar solamente un antihistamínico puro, como dice en la tercera línea que está acá, dice no sedativo, 1 por día. Puedes tomar loratadina en la noche por los 15 días y se le pasa. Si un paciente tiene los síntomas ya moderados y son, moderados severos y son también intermitentes, ahí ya empiezo a utilizar tratamiento con corticoides nasales. Los corticoides nasales son spray nasales que se van a aplicar dentro de la fosa nasal con un atomizador. Podemos hacer un puff nasal en la mañana y en la noche. Ese puff nasal, lo que es baña el cornet y la mucosa nasal, como es un atomizador, y va a desinflamar de manera lenta, pero constante, por se utiliza por 2, 3 meses, para que se reduzca la inflamación de la mucosa.
¿Cuál es la ventaja de los esteroides tópicos nasales? El tratamiento es local. Al ser local, la absorción es mínima, no pasa a la sangre, pasa en escasas cantidades y puede ser el tratamiento utilizado por algunos meses. Hay estudios que se tienen varios años, que se han hecho biopsias de la mucosa nasal en la secuencia según uno avanzaba el tratamiento. Y se ha demostrado que en el día 86, estadísticamente el 95% de confianza, los pacientes tenían una atrofia, es decir, la mucosa cortical estaba hipertrofiada con hipersecreción glandular, se atrofiaban las glándulas y la mucosa en el día 86. Por eso la regla es usar 3 meses el spray nasal para desinflamar los cornetes. Después de los 3 meses, si los síntomas persisten, podría continuarse un poco más el spray nasal, pero ya podría haber ardor nasal, puede haber sangrado nasal, porque la mucosa atrofiada genera ardor o sangrados, o paciente podría pasar a cirugía para una reducción de cornetes con radiofrecuencia o con láser. Si tenemos cuadros ya moderados o persistentes, y sobre todo los severos, fíjense, vamos bajando abajo, acá es inmunoterapia. Para los casos severos. Esos pacientes que tienen cuadros permanentemente usados el tratamiento y persiste, se le hace pruebas de PRIT-test o se hace pruebas de inmunoIgG específica, significa que el alergeno es el que es causante y se puede usar tratamiento para desensibilizar al paciente. Estos tratamientos de inmunoterapia son largos, que duran en promedio de entre 1 o 2 años, ¿ya? Tiene un costo, los seguros todavía no son coberturados por los seguros, y se deja para los casos, ese 10% de pacientes en los cuales no responde al tratamiento convencional. En todos los casos, en la primera barra que dice acá, evitar los irritantes y los alergenos, es decir, en todos los pacientes, estudiar cuál es el alergeno del macroambiente o microambiente del paciente que puede estar asociado a la exposición de los alergenos. Siguiente, por favor. Entonces, el síntoma más molesto en los pacientes, ¿cuál es? Las tupidas nasales. Doctor, no puedo respirar. Entonces, no poder respirar a generar apnea del sueño, ronquidos, pesadez facial. Entonces, tenemos que aliviar la obstrucción. ¿Y qué genera la tupidez? El edema y la congestión, ¿sí? La rinorrea lo controlamos con los antihistamínicos. Secamos los moquitos. Estornudos también con antihistamínicos, prurito también. Pero la tupidez nasal, el bloqueo nasal, lo vamos a controlar con los spray nasales, los corticoides tópicos nasales, o los tratamientos de reducción con láser o radiofrecuencia. Siguiente, por favor. Siguiente. Los antihistamínicos. Esa es una tabla importante, muy bonita, que la pueden grabar. Dice antihistamínico oral o intranasal. Controla el prurito, sí. Controla el estornudo también. Controla la rinorrea también, pero la obstrucción nasal no se controla con los antihistamínicos. ¿Sí? Los antihistamínicos cortan la secreción estornudo. ¿Quién controla la obstrucción nasal? Vemos a los esteroides. Fíjense, los esteroides casi controlan casi todos los síntomas. Estornudo, rinorrea. Los tópicos nasales se utilizan por periodos prolongados. Hay pacientes que utilizan el corticoide una semana, 10 días, doctor, ya me despejé y dejan de usar. No, el tratamiento es continuo, porque si no, no va a haber una remisión de los síntomas. El paciente va a recaer cada cierto tiempo. Entonces, el tratamiento debe ser continuo. Los que usan descongestivos nasales, la pseudoefedrina o la por favor, apaguen su micro, por favor, gracias. Entonces, los que usan descongestionantes nasales bajan despejan la mucosa, descongestionan, pero no se puede usar más de 5 días porque dan taquicardia, palpitaciones y pueden ir a la presión arterial, ¿sí? Los antileucotrienos utilizan más en tratamiento de asma bronquial, por eso evita el broncoespasmo, ¿sí? Se puede usar en cuadros alérgicos, normalmente yo no utilizo frecuentemente, pero están indicados en algunos casos. Por muy hipatropio como anti-spray nasales, en el mercado ha entrado al Perú para tratar de disminuir la secreción, sobre todo en rinitis vasomotora, no alérgica. En las vasomotoras se puede utilizar. Las cromonas, como el cato sódico, que son inhibidores de la granulación del mastocito, tiene un efecto muy leve y se usa muy poco de uso clínico. La siguiente, por favor. Entonces, si queremos saber cuál es el antihistamínico y el tratamiento ideal sistémico, sería un antihistamínico de preferencia para controlar los síntomas de congestión, estornudos, pero la obstrucción nasal lo maneja el corticoide. ¿Cuándo usaremos un antihistamínico? Al inicio de la enfermedad, en la fase temprana por lo general, porque son estas fases histaminérgicas. Cuando ya la fase tardía, que es más de edema e inflamación,
asociaríamos a un corticoide. Entonces, uno tiene que pensar en qué fase estamos, cuánta congestión tiene el paciente, para saber si usamos un antihistamínico puro o usamos ya un tratamiento con un poquito de corticoides. La siguiente. Entonces, tratamiento médico, usamos antihistamínicos de primera y segunda generación, corticoides tópicos orales, en algunos ciclos de 5 o 7 días, algunos intramusculares cuando el paciente está con una gran congestión, por 2 o 3 días, antihistamínicos con pseudoefedrina, corticoide de depósito, en caso de que hay importante edema de la mucosa. Recuerda, el corticoide de depósito duran aproximadamente 4 semanas, entonces no se puede aplicar cada mes. Normalmente se indica una sola vez al año o cada 6 meses, en casos muy severos, pero siempre decirle al paciente que es un corticoide muy potente, pero tiene efectos adversos. ¿Ya? Los sueros salinos también se puede utilizar, y algo que nunca se deja de olvidar son las medidas higiénico-dietéticas, ¿sí? Educar al paciente, darle información de qué es lo que lo desencadena, cómo debe mejorar digamos, en su vida, qué cuidado tener para evitar la exposición de alergenos. Siguiente, por favor. Y en casos, ya, digamos, en ese 10% de pacientes que no mejora el tratamiento médico y que usamos 3 meses los separa nasal y siguen los cortes muy grandes, y el paciente tiene bloqueo nasal y dificultad, se puede usar un tratamiento que se llama turbinoplastía. La turbinoplastía viene de remodelación, es decir, es una reducción del cornete, no es una turbinectomía, es decir, no es cortar el cornete, sacar el cornete, sino es turbinoplastía, es una remodelación. Hace muchos años, cuando empezó la cirugía de cornetes, a lo de los 2000, a inicios de los 2000, se hacía mucha turbinectomía. Es decir, uno cortaba el cornete de la tijería, sacaba todo el cornete, cauterizaba el punto, digamos, de inserción, listo. El paciente entraba tanto aire a la nariz, que entraba tanto aire que las mucosas se le secaban al paciente. Entonces, el paciente tenía mucha costra nasal, y decía, doctor, entra tanto aire. Entonces, se ha dejado de utilizar las turbinectomías, ¿ya? Entonces, hace unos 10 años más o menos ya hay un estándar, norma, que ya no se hacen turbinectomías porque hay mucho efecto de nariz vacía, entre tanto aire paciente que bloquea la respiración. Cuando uno, ustedes están acá sentados escuchando las charlas, por ejemplo, uno, a ver, respira un momento por la boca, toma aire por la boca así, ¿ya? Y ahora tomen aire por la nariz. Se dan cuenta que el volumen de aire que pasa por la boca es tan grande que en unos segundos el pulmón se llena rápidamente, ¿sí? Pero cuando uno respira por la nariz, respira para que el pulmón se llene, demora un poquito más de tiempo, más segundos. Eso es importante porque regula el intercambio gaseoso en el pulmón. No solamente es dejar la nariz despejada, sino debemos dejar cierta resistencia del pasaje del aire por la nariz para que dé tiempo para que el pulmón se llene de aire y haya el intercambio gaseoso. Si respiramos con tanto aire por la nariz tan abierta, el aire va a entrar con tanta rapidez, el pulmón se llena, uno bota el aire y no hay tiempo para el intercambio gaseoso. Entonces, también es una cosa muy fina. Es un tema en el cual todavía no hay muchos estudios, pero hay que ser muy prudentes en la reducción de los cornetes, de manera moderada. No se puede hacer restricciones muy amplias ni cauterizaciones muy grandes, porque entre tanto aire que se alteraría el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Siguiente, por favor. Todas las turbinectomías totales que se hacían del siglo pasado, de los siglo XIX, ya no se hace actualmente, porque no hay justificación, es una cirugía muy ablativa. Siguiente, por favor. Después empezó las turbinoplastías con población bipolar, monopolar, con frío, con láser, pero actualmente ya la tendencia a hacer cirugías submucosas, es decir, la siguiente, por favor. La siguiente. El láser quema en la superficie. Todo lo que se utiliza actualmente son sistemas que son bipolares, que son radiofrecuencias, la siguiente, que entra dentro de la mucosa del cornete y lo que hace, mira acá, entra dentro del estroma del cornete y lo que hace es lo coagula de manera submucosa, es decir, no quema la superficie, no quema los cilios de la mucosa, sino quema la submucosa y ahí se va a vaporizar y se va a contraer toda la mucosa y va a repitalizar la mucosa respiratoria sin alterar su sistema ciliar. Siguiente, por favor. Entonces ahí tengo un video, ojalá que pueda correr este video. Siguiente, a ver, presionalo por favor. Entonces, esa punta que ven acá ustedes es la puntita de la refrecuencia
que entran dos agujitas, entran dentro del volumen del cornete. El cornete es como una esponja que está llena de agua, es blando el cornete, tiene una estructura ósea pequeña y todo el 80% es tejido es inflamatorio. Entonces la agujita entra dentro del cornete y lo que hace es vaporizar el agua, evapora el agua y se contrae el cornete. Al contraer ese cornete, reduce el volumen, genera una especie de escarita, cicatriza, cae esa costra, revitaliza la mucosa y va a ir mejor. Bien, siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Sí. Entonces, la charla de esta derretitis alérgica para mí es un tema muy importante en la especialidad, porque es una patología muy frecuente en el mundo y también en el Perú. Hay estudios del grupo de investigación internacional que ha encontrado un 30 a 35% de prevalencia en la población pediátrica, es decir, de 10 pacientes, 3 pueden ser alérgicos. Entonces, la tendencia es hacer un adecuado diagnóstico, el manejo apropiado del paciente y, digamos, evitar las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones del paciente que tiene bloqueo nasal en el niño? Va a tener una falsa adenoidea. El tema de la alergia nasal se asocia a hipertrofia adenoidea en niños. Te dan problemas de oído, de hipoacusias conductivas, van a ser problemas de sinusitis, van a tener deformación facial. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico fino en los niños para evitar las complicaciones, el rendimiento escolar, va a haber problemas infecciosos, trastorno de concentración. En el adulto ya el cráneo se ha desarrollado por completo, pero puede haber cuadros de sinusitis, puede haber poliposis nasal, puede haber problemas de asma bronquial, problemas de roncopatía, problemas del SAOS, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, con problemas de hipoxigenación en las noches, etc. ¿no? Entonces, ahora por favor prendan sus pantallas un momentito, prendan las pantallas, pueden levantar la mano de uno en uno o hacer algunas preguntas, por favor. Tenemos unos minutos para preguntas. Gracias, Joseph, por ayudarme con la presentación. Muchas gracias. Doctor, no se preocupe. Una pregunta, ¿se me escucha? Sí, claro. Quería consultarle acerca del tratamiento de la persistente con síntomas moderados severos. Desde inicio, cuando ya se le diagnostica una persistente moderada severo, ¿se le tiene que aplicar corticoides y antihistamínicos? Sí, si un paciente tiene un cuadro moderado o severo, ya tenemos que usar antihistamínicos y corticoides. ¿Ya? Ahora, el paciente no todo el tiempo va a ser moderado o severo. El paciente tú lo tratas en una semana, va a pasar, se controlan los síntomas y va a pasar un cuadro leve probablemente o de mantenimiento. O sea, se controlan los síntomas. Lo que hay que ver es la evolución del paciente. Tú el paciente lo medicas, si es de un cuadro muy severo, en 15 días lo revalúas al paciente y doctor, ya respiro mejor, estoy controlado, no tengo dificultad, entonces ahí lo pasas a unos sprays nasales preventivos. Cuando un paciente tiene un cuadro muy severo, yo puedo indicar que tiene, por ejemplo, un gran edema de cornetes bilaterales, los dos cornetes edematosos, bien cerrados, por el paciente con mucha rinorrea, obstrucción nasal, puedo usar un corticoide de depósito, tipo una betametasona. Le digo, este corticoide se pone una sola vez al año, no es bueno repetirse por tales efectos, tales. Uso un antihistamínico que tiene pseudoephedrina, que me va a controlar el cornete, me va a reducir los moquitos, el corticoide va a disminuir el edema, y lo paso al paciente a controlar en una semana o 10 días. El paciente viene en las 2 semanas y dice, pues todo así respira bien, porque hay una mejor, menos obstrucción, hay una reducción del cornete, y ahí lo puedo manejar con unos sprays nasales y darle un antihistamínico puro, tipo loratadina o cetiricina, por un periodo de 15 días o un mes. El paciente viene al mes a su control, doctor, estoy viendo bien, doctor, contento. Seguimos los sprays nasales por 3 meses. El paciente viene al mes y me dice, doctor, ¿sabe que sí o no está parado, doctor? No respiro bien. A este paciente, ahí le hago estudios. Le pido una prueba de click test, o le pido una prueba IG específica en sangre, le pido una radiografía nasal o una tomografía para ver cómo están los cornetes, y ese paciente probablemente sea candidato a una cirugía más adelante, a reducción de cornetes para disminuir la obstrucción nasal. El paciente, después de que tú lo operas todo bien, ya lo operaste el cornete, cicatrizó, pero dice, doctor, a pesar de que respiro bien, siempre, doctor, me estornudo un poco, me duele la cabeza, mucho malestar por acá. Entonces, ese paciente casi ya está corregido la obstrucción nasal que le molestaba. Y el tema alérgico no se cura con una cirugía. Lo que mejoramos es la obstrucción nasal. Entonces, muchas veces pasamos en una inmunoterapia, eso ya lo hace el alergista, y hay gotas
de tratamiento sublingual, sean gotas para desensibilizar o inyecciones o tópicas que se pone el paciente. Entonces, el tratamiento de inmunoterapia es una desensibilización. Utilizan pequeñas soluciones de alergenos, uno en 200, uno en 300 o 400, en una dilución bastante baja, y poquito a poco van aumentando la concentración para que el paciente se desensibilice. ¿Otra pregunta más? Gracias, doctor. Sí, Joseph. Buena pregunta, Joseph. Chicos, ¿alguna pregunta más? La clase la voy a dejar con Joseph. Si puedes pasarle, compartir con tus compañeros, por favor, el PowerPoint, para que lo puedan tener, ¿ya? Con el grupo de mi grupo, hoy en la noche a las 7 tenemos la revisión del caso, ¿sí? Y entonces, si no me preguntas, igual, les puedo pasar mi correo electrónico, si tienen cualquier